ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en sus seres amados. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, la Fundación Cambio Gnosis. Hoy 27 de diciembre del año 2022 en el calendario civil, pero en nuestro calendario eclesial es 2023, porque en esta natividad se adelanta por estas completas un ciclo de vida del 7 que es plenitud y se reitera en ciclos sucesivos lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo por anticipado, que fue la preparación para el nacimiento de Jesús y el acontecimiento de Jesús en cada uno que somos portal, somos esa cueva, somos ese Belencito, ese pesebre, ese reino de Dios, en gracia del Espíritu Santo. Amén, por el bautismo. Si no lo has hecho, es el momento. Amorosamente te invitamos a que lo hagas, como amorosamente narraba, actuaba y obraba Juan, el apóstol y evangelista, el apóstol del amor, que hoy nos invita a nuestra Santa Iglesia Católica a conmemorar, precisamente porque en la resurrección del Señor estuvo presente y aún llegando con Pedro, que corría un poco más para llegar al sepulcro después de que nuestra hermana María Magdalena anunciaba que se habían llevado al Señor del sepulcro para ir a confirmar, deja pasar primero la autoridad, que es Pedro, piedra angular de la iglesia, en la tierra. Todo lo que ates en la tierra será atado, y todo lo que desates en la tierra será desatado, porque le da esa potestad en ya la continuación del proceso de vida eterna cuando Jesús asciende a los cielos. No habría de quedarse toda la vida padeciendo la tragedia humana cuando ya había cumplido su misión a cabalidad, que antes de nacer y siendo niño y en su corta vida pública, 33 años, colmó todo el proyecto a plenitud. Vino a darle plenitud a la ley mosaica, a la ley de Moisés, la ley que proclamaban los profetas, los patriarcas y los hermanos mayores del Antiguo Testamento, la misma que proclamaba Juan el Bautista anunciando la venida del Salvador desde el profeta Isaías, en el cierre entre el Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, siendo Juan Bautista pues primo de Jesús, hijo de Isabel, prima de María, la Madre Santísima de Jesús y Madre nuestra, la Madre de Dios, y José, Padre putativo de Jesús, y por tanto esa Trinidad en el pesebre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se articula con la Trinidad Jesús, María y José. Amén. Y pues hablarían allí los tres reyes magos para tener otra Trinidad, pero más que reyes magos, en la Epifanía del Señor es el mismo Jesús, y cada uno de estos reyes, se decían estos días, meditando la palabra, representa uno de los continentes que allí, todos los pueblos, todas las naciones, todas las culturas, se conocían para ese entonces, Asia, África y Europa, pero faltarían para hoy día Oceanía y había ya la América, aunque existían. Jesús encarna en María Santísima desde la divinidad en la humanidad para articularse el tiempo de Dios, ese kairos, en el tiempo humano, en coordenadas reales, coordenadas humanas, aconteciendo en espacio, tiempo y modo de lo humano. Es lo que permite demostrar por obvia circunstancia de vida, camino, verdad y vida, que es Jesús, que vivió pasión, muerte y resurrección, que encarnado en María Santísima fue una manifestación de la divinidad, una revelación humana, y es la única. Decía Juan Carlos Elizalde, hablando en un retiro espiritual en la diócesis de San Sebastián en España, muy inspirado en San Ignacio de Loyola,
en un retiro que hacían algunos años atrás, pero que hemos estado estudiando por estos días, de que es Jesucristo el único que puede dar testimonio de que en su acontecimiento por la vida terrenal es la única religión en la que se habla de un Dios humanado. Otros son manifestaciones que se hacían a los antiguos profetas, desde Abraham, otros desde antes de Adán y Eva, otros hablan por allá de los sumerios, de los devas y otras profecías o libros apócrifos y otras escrituras que pueden sonar herejías o disonantes, antagónicas o anacrónicas con el tiempo de experiencia de vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque más que ser historia, que ser narrativa, que ser un libro escrito, ¿no? Ha acontecido, sigue aconteciendo y acontecerá siempre. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y seguimos en un eterno presente celebrando la bautismación, la comunión y la conversión, que en esta Navidad acontece, siempre que hagamos oración, meditación y ayuno, acción, y que hagamos una misericordia en 3 dimensiones, espiritual, intelectual y material. Esas 3 tríadas son el seminario ambiental del orden natural. Ahí tenemos ya 9 puntos y el primero, la pregunta por el ser, y el final, la pregunta por la realidad, conectan con estas 3 formas que hay en lo humano, se llamarían teorías, métodos y praxis. Jesucristo no es ideología, no es teoría, no es conceptualización, pero para nosotros humanamente nos sirve, basado en la teología, en Dios, estudiar la filosofía, la ética, la profética y la moral para poder desarrollarlo para el conocimiento humano. Pero es el conocimiento con Dios el que realmente permite trascender. Nosotros vamos en la perspectiva de conocer, comprender y trascender. Comprender es desde el corazón, compasión, sensatez, sensibilidad en el corazón y testa. No solamente conocer por información, por conocimiento, por inspiración de otros, o de hechos narrados por otros, o de acontecimientos otros que no sean el propio, no, aquí es una experiencia de vida propia, subjetiva, cada uno en la singularidad conectando con la divinidad, miles de millones de experiencias de vida, y todas han de estar en consonancia, en sintonía, pluriversalmente conectando con la divinidad. Unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Todos, absolutamente todos, seres amados, somos un solo alma. En un alma, la unanimidad de toda la creación, de toda la obra creadora, de todo el plan divino, que está precisamente la creación, la sanación y la santificación. En Jesús Salvador, el Mesías, que nos trajo ese testimonio del Padre, del amor del Padre, y es el que seguimos aconteciendo hoy día. Todo esto para tomar de nuevo ya el camino, como se anunciaba ya en campus en San Benito Abad, en San Lucas, en Envigado, área metropolitana del Valle de Aburrá, Avia Yala, ya estamos en Jericó, municipio, provincia del Cartama, territorio Avia Yala, en campus, y reciban este saludoso fraternal, cercano, de su amigo y hermano, de Fundación Cambio Gnosis, que en gracia de Dios han acontecido los 2 espacios previos en Fundación Amayá y Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Invitamos amorosamente a seguir tejiendo vida con Jesús, camino, verdad y vida, a partir de la experiencia del amor.
proceso de enamoramiento continuo, permanente, salir al encuentro, aunque Jesús es el que se nos sale antes, porque Él llegó primero. El Padre nos ama y desde antes de nacer, desde antes de ser parte de su plan, desde antes de la creación, como dice en el profeta San Juan al inicio, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando Dios insufló toda criatura, aún en ese momento, o aún en perspectiva, o aún ya el inicio de todo era la palabra, que es acción creadora, que es fuerza transformadora, que es esa dinámica restauradora eternamente alma y cuerpo, la que nos conecta con la vida en este momento, en gracia de Dios. Y eso es a lo que invitamos amorosamente a seguir desarrollando para que ahora el Seminario Ambiental del Orden Natural, con la sistematización de la experiencia vivida en Parroquia de San Benito Abad, la podamos traer para empezar a construir este año 2023 y en adelante todos los puntos de la red, de los 9 puntos de las 3 tríadas del Seminario Ambiental del Orden Natural, y el extremo y el fin, la pregunta por el ser y la realidad. Alfa y omega, principio y fin de la creación y el camino de la verdad y la vida, son esas 3 tríadas que vale la pena recordar: ensoñación, imaginación y proposición, percepción, experienciación y significación, arquetipificación natural, arquetipificación social y arquetipificación cultural. En ese ejercicio nos podemos tardar lo que había en cada ser siendo acontezca según sea su interés, su compromiso y su disposición para hacerlo. Tratamos de hacerlas completas. Por ejemplo, hoy estamos en la tarde ya con las vísperas cerca y faltaría en la mañana la vinculación de las laudes, porque estábamos en camino de regreso a casa, entonces se alargó un poquito la espera, pero en gracia de Dios aquí estábamos haciendo la meditación de la palabra y pues amorosamente mis excusas por no haber acontecido ayer en la meditación de la palabra referido a San Esteban mártir de la iglesia, que también nos traía unas lecturas en Hechos de los Apóstoles referidas a este mismo apóstol y mártir, y a Saulo, que es Pablo, en Hechos de los Apóstoles. Pero ahí vamos retomando la huella. Lo importante es que cada quien vaya haciendo la meditación de la palabra de Dios. Trataremos de situar unos espacios más adelante para que hagamos una lectura sistemática del orden natural de las Sagradas Escrituras, obviamente con seres consagrados a la vida sacerdotal por la ordenación, seres evangelizadores, aún laicos pero comprometidos, y seres en su orden, tercer momento, grupos pastorales y toda forma de organización que, partiendo de Dios, de la voluntad de Dios y para dar gloria a Dios, nos permita hacer en ese orden meditación, reflexión y contextualización de la palabra de Dios. Por eso hoy pertinente retomar en Juan, al inicio, en el prólogo de su evangelio, sobre la palabra de Dios. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Ya mañana, Dios mediante, miércoles, estaremos situados en otro espacio-tiempo amorosamente, en el amor, amornización de procesos de vida en el orden natural, el nuevo Sión, con la nueva Jerusalén, Jesús el esposo, María Santísima la esposa, Cristo y su iglesia, Él el esposo y todos nosotros las esposas, todas las almas, y Jesús, María y José en el pesebre, cada uno en ese portal, en ese rinconcito, en ese pedacito de cielo, siendo testimonio de vida eterna, en el amor, la misericordia y la compasión. Amén, amén y amén. Hasta pronto, muy agradecido. Dios los bendiga.